Sientes que trabajas sin parar, día tras día, y aún así sientes que no estás consiguiendo mucho o que no estás siendo productivo, pues entonces quédate en este capítulo de podcast porque vamos a hablar de un tema bien interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este capítulo de Conversando con el Elefante, donde si eres nuevo en este podcast, sabrás que vamos a platicar un poco sobre algunos temas que nos importan desde la psicología y lo vamos a intentar hacer en un espacio de aproximadamente media hora de una manera muy amena, muy agradable, incluso de una forma en la que sea bastante digerible y puedas comprenderla de la mejor forma posible. Y justamente el día de hoy vamos a hablar un poco más de estos hábitos que realmente nos tenemos que ir preguntando. ¿Realmente me hacen productivo o solamente me están dando a tole con el dedo? Porque justamente es algo que nos surge a la gran mayoría de nosotros. Todos nosotros queremos ser productivos, todos nosotros queremos hacer un montón de cosas y al mismo tiempo llega el final del día y sentimos que no hicimos nada. Justamente, si andabas con la pendiente, digo, ahora sí que, así como de repente podrías sentir el latigazo, sí debo de compartir que en este podcast en particular, conforme lo estábamos revisando, madres, sí. cómo llovieron los madrazos, ¿eh? Sí. Mientras lo íbamos revisando, mientras lo íbamos checando y demás, fue como de, ay, pedrada para mí mismo, pedrada para nosotros, sí pasa, efectivamente. Y sobre todo, seguramente te va a pasar a ti un poquito si eres una persona que tiende a querer ser muy productiva, de hecho. Justamente, vamos a empezar un poquito de dónde sale todo esto y bueno, básicamente es la trampa de estar ocupados todo el tiempo. Sí. Y aquí sí, digo, de por sí esto es algo que se ha manejado muchísimo tiempo, donde tienes que ser productivo, sacar y hacer y lo mejor de ti mismo, y esto es algo ya muy cultural que también vemos glorificado en redes sociales. Estos videitos, en lo personal me encantan, pero sí es como todo el tiempo están haciendo algo, están ordenando algo, están creando algo, están trabajando, están leyendo. Es este súper mega aprovechamiento del tiempo que tenemos súper mal entendido y entonces cuando no tenemos nada que hacer, a mí en lo particular me llega a pasar, entro en ansiedad y es como, ay, qué pendiente tengo, algo estoy haciendo mal, seguramente algo estoy haciendo mal. Y no, todo lo contrario, genuinamente es no sabemos descansar y es donde lo tenemos tan interiorizado. De hecho, justamente esto tiene mucho que ver con temas de ansiedad, porque al final del día lo que termina siendo nuestra cabeza con la ansiedad es buscar cosas que yo tenga que resolver, que yo tenga que hacer. ¿Para qué? Para sentirme productivo, porque justamente hace o provoca esta ilusión de, soy productivo, estoy haciendo cosas, entonces voy bien. Y entonces muchos de nosotros podemos caer en esta ilusión, en esta trampa de decir, mientras más cosas haga, mejor significa que me está yendo. Y no necesariamente. No necesariamente. Que es justamente lo que estás mencionando ahorita. Terminamos haciendo un montón de cosas solamente para llenar los huecos, llenar el espacio que tenemos libre. Justamente alguien me comentaba alguna vez en la consulta y es un verdadero empresario no está ocupado todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo me ha resonado eso en la cabeza? Si me estás escuchando, me ha resonado y rebotado eso en la cabeza. Digo, nuestro trabajo es muy difícil porque nuestro trabajo pues es uno a uno, lo tengo que hacer yo a la fuerza. Pero efectivamente, un verdadero empresario exitoso que ya tiene muy bien consolidada su empresa y ya pasó por todo este proceso, claro que va a tener muchísimo tiempo libre, pero justamente puede ser la contraparte de la moneda donde a lo mejor te está yendo muy bien, pero como no estás ocupado no te sientes como tal. Exactamente, aquí es donde puede venir el famoso multitasking. Necesitamos hacer un montón de cosas para sentir que estamos siendo productivos. De hecho, ahí viene un dato y es justamente que esta es una investigación de la Universidad de Stanford, justamente del 2025, y habla de que en el entorno laboral se estima que cambiar de tarea constantemente puede reducir la productividad hasta en un 40%. Esto significa la gente que todo el tiempo está intentando hacer actividades diferentes, en realidad termina reduciendo su productividad, y estamos hablando de que casi a la mitad. Entonces, realmente el tener tantas cosas que hacer no es tan productivo y no es tan eficiente. Y, de hecho, nos pasa la ilusión contraria.
Estoy haciendo mucho. Exactamente, sentimos que estamos haciendo demasiado. Por lo que al final del día, esto también tiene que ver un poco con el tema de la falta de atención o la dispersión en la atención más bien, donde cuando yo le estoy prestando a diferentes puntos, a diferentes tareas, la atención, al final del día, durante ese periodo muy breve de dispersión, se van a perder esos segundos, esos minutos, el enfoque al final del día, nuestra atención no es tan sencillo que pueda reenfocarse a cualquier otra tarea. Entonces, estar cambiando de el correo a la reunión, a, no sé, al celular, exactamente, a tener que continuar una conversación con algún familiar o con algún amigo desde WhatsApp, todo esto constantemente, estar cambiando el foco, termina haciéndonos sentir productivos, pero cuando empiezas a ver la realidad, resulta ser que hay mil errores. Exactamente. Ahí es donde lastimosamente entra muchísimo el papel de la tecnología, porque, bueno, no sé, pero últimamente ya el tipo de Reels ha cambiado muchísimo. Antes, pues estás viendo un video y ya, pero ahora te ponen arriba un video donde están dando la opinión o están haciendo ejercicio, me queda claro los likes, y en la parte de abajo te están poniendo otro video al mismo tiempo. Estas cuestiones, por muy burdas o tontas que parezcan, afectan tu spam atencional. Y entonces, de hecho, me acuerdo desde que estábamos en la universidad, era la crítica constante, estás en la computadora, pero las notificaciones constantemente. Este tipo de notificaciones, por decirlo algo así, ya las tenemos muy normalizadas, o estas distracciones. La realidad es que todo eso nos daña y es erróneamente donde llegamos a creer que podemos lidiar con varias cosas a la vez. Pero yo te firmo donde quieras, donde si te hacemos una evaluación de eso, van a haber muchos errores, como lo mencionábamos. Exactamente. De hecho, ahí sí revisa cuántas pestañas y cuáles pestañas abres al primer momento en el que abres la computadora. Y muchas veces es, abro que Facebook, abro Instagram, abro TikTok, abro lo que tú me digas, mientras estoy abriendo la pestaña también de lo que implica mi productividad. Y ya desde ahí lo que yo estoy haciendo es, me estoy yendo hacia, voy a ir teniendo estos sesgos del spam atencional. Entonces, justamente eso es algo que normalmente nos pasa a la gran mayoría de nosotros y que tenemos que aprender a trabajar. Esto significa cuando notes que abriste todas estas pestañas, ok, velas cerrando. No importa que las vuelvas a abrir, pero la intención como tal es que puedas ir regresando justamente a notar que hay una cosa en la cual tienes que prestarle atención, que hay una actividad a la cual le tienes que prestar atención. Si te notaste que otra vez agarraste el celular, ok, perfecto, no te preocupes, sé amable contigo mismo y vuelve a dejar el celular a un lado y continúa con tu tarea. Esto te va a ayudar justamente a retomar el control sobre ti mismo. Esto, de hecho, al principio que estás mencionando, alguien ha estado meditando o me estuvo escuchando, pero justamente estos son los principios de la meditación. Muchas veces erróneamente creemos que y por esto mucha gente dice que no puede meditar. Bueno, es que aplico mindfulness, déjame decirte. Ay, sí. No, la meditación, ¿qué es lo que nos dice? Poner la mente en blanco. Resalto el entrecomillado. Para meditar no se trata de poner la mente en blanco. En realidad se trata de concentrarte en un estímulo, normalmente es la respiración, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a empezar a llegar pensamientos. El chiste de esto es empezar a visualizar los pensamientos, pero no engancharte con madres, no he hecho la cena del día de hoy, estoy viendo que estoy pensando eso, pero no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo la voy a preparar? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a practicar, a regresar a prestarle atención a la respiración. Esto, aunque lo tengas que repetir 20 veces en una meditación de 10 minutos o incluso 50, no pasa nada. El punto es donde vayas mejorando prácticamente esta concentración en el estímulo que estés trabajando. Sí, esto desde DBT en la habilidad de mindfulness se le llama justamente la habilidad que, es decir, identifica qué es lo que está ocurriendo. Es una emoción, es un pensamiento, es una sensación,
identifica qué es como tal y simplemente permítele que continúe su camino en tu mente. Efectivamente, es básicamente para poder regresar al momento actual. Y no engancharte. Exactamente. Eso por un lado. Otro trend que tenemos o un mal hábito tal vez y que digo, creo que a veces pecamos un poquito porque entramos en pánico cuando no lo vemos así. Sí. Una agenda llena. Sí. Ahí es donde nos llegó el latigazo a nosotros también. ¿Por qué? Porque ahí es donde digo, va a depender mucho tu trabajo y las circunstancias, pero luego estar saturados de actividades en lugar de ayudar a la productividad, en realidad incluso pueden ir señalando de que no estás siendo tan productivo porque tienes tantas cosas que hacer. Claro. Ojo, y lo mencionábamos en podcast anteriores, todo esto tiene que estar muy ajustado a tu estilo de vida, a tu estilo de trabajo, a tus verdaderas necesidades. Claro. Ahí sí, pero malamente es como si no tengo cosas yo por hacer, o en nuestro caso pacientes, no estoy siendo productivo. Algo anda mal. Claro. ¿Y necesariamente anda mal? Claro, sobre todo esto tiene que ver con la asociación, o sea, desde tema cognitivo-conductual hay que identificar la cuestión de la asociación desde la productividad, desde yo sentir que estoy haciendo cosas, sentir que tengo la agenda llena, sentir que está el espacio lleno ahí en mi calendario. Al final del día lo que nos provoca es un sentido de paz, de tranquilidad, de bienestar, porque literalmente lo que nos dice es, eso es un indicador de voy bien, eso es un indicador de, tengo cosas que hacer, entonces soy productivo. Y genuinamente muchas veces termina siendo simplemente cosas vacías ahí en el calendario que simplemente están para llenar un hueco que realmente no termina de solucionar algo. Las famosas, por ejemplo, reuniones dentro de las empresas, que es como de estas reuniones que pudiesen haber sido un correo. Literalmente. Eso es lo que terminan generando también. Es como de, ok, estamos siendo productivos porque tenemos una reunión. No realmente. No necesariamente. Tener una reunión no necesariamente nos convierte en alguien productivo. Y eso es algo que tenemos que aprender también a corroborar. Esto pasa sobre todo, y eso es muy cierto, pasa mucho con gente que brinda servicios. La gente que brinda servicios como nosotros, terapeutas, es decir, fisioterapeutas o cualquier otro prestador de servicios, lo que muchas veces hace es que tiene tantas cosas ahí en la agenda que dice, sí, ok, hoy va a ser un día bueno porque va a ser un día lleno de cosas. Entonces, muchas veces termina sintiendo esta sensación de bienestar a partir de ello, y es la parte que se va como enganchando, y entonces se termina reforzando. El problema de esto es que no estás dando espacio a los descansos, a la creatividad, a la reflexión. De hecho, algo que nos pasaba mucho al inicio a nosotros era justamente eso, un espacio libre. No, algo hay que llenar ese espacio, y no necesariamente. Claro. Ya hoy por hoy es como, ok, esta es la vida diciéndome que tengo que descansar, que tengo que bajar el ritmo, sobre todo porque, bueno, al menos aquí en Puebla luego llegan a afectar muchísimo las cuestiones meteorológicas. Entonces luego es común que de repente, varias cancelaciones en el momento, pero por temas climatológicos que son completamente entendibles. Entonces llega un momento donde es como de, bueno, o sea, me hubiera encantado trabajarlo, pero pues voy a aprovechar este momento, y escucha lo que te voy a decir, y ahí sí con pincitas, para sacar aquello que tenga pendiente, sin embargo también para descansar en ocasiones. Claro. Porque entonces es ahí donde este momento es como me da la pila, me da la energía, me salgo por un café, me pongo a papalotear tantito intencionalmente en el celular, pero con intencionalidad. Eso sí, para yo despejarme, si estoy muy estresada, pues hago una meditación y continúo. Estos espacios justamente y estos descansos son súper necesarios para poder mantener esta productividad, y es ahí donde nos lleva al siguiente tema, justamente. Bueno. Perdón, ahí nada más iba yo a mencionar un dato duro, porque sí tenemos ahí un dato duro justamente, que es un estudio de Microsoft donde en 2021 señaló que el empleado promedio tiene aproximadamente un 12.5% de su día laboral en reuniones, pero un tercio de ese tiempo se considera improductivo. Es decir, básicamente un décimo de todo el día laboral que tienes se basa en reuniones, y de esas reuniones prácticamente estamos hablando de que unos, no sé,
30 minutos, un poco más, es bastante improductivo. En temas laborales estaríamos hablando de que por lo menos te lo hubieras echado en, no sé, un descanso, un cafecito o algo similar, por lo menos, para que dijeras, bueno, voy a descansar. Pero estoy trabajando y no estoy trabajando al mismo tiempo. De hecho, ahí sí hay una crítica a la industria mexicana en general, porque lo que creemos aquí en México en el trabajo es entre más horas mejor. Sí. Y te tienes que poner la camiseta y demás. La realidad, y bueno, no sé si para nuestra cultura llega a funcionar como tal, porque efectivamente podemos llegar a ser muy comodinos como cultura mexicana. Claro. Pero en otros países sí han aplicado de reducir la jornada laboral como tal. ¿Y qué es lo que ha pasado? No recuerdo el estudio, no recuerdo el dato de dónde fue, pero sí recuerdo haberlo visto en las noticias, donde justamente recortaron la jornada laboral con el objetivo de aumentar la productividad, tomando en cuenta que 1/3 del tiempo no se aprovecha y se pierde. Claro. Y efectivamente el equipo, con tal de cumplir estos horarios, se apuraban a sacar su chamba y entonces aumentaban la productividad de la empresa. Claro, totalmente. Algo que va muy en contra de la cultura mexicana. Aquí es cuidadito y llegas tarde, unos minutos tarde, y por el contrario te tienes que ir tarde. Sí, eso no tienes hora de salida. No tienes hora de salida, o por el contrario está mal visto que salgas en punto. Claro, tiene mucho que ver también esto con la parte cultural, porque al final del día, y eso, ojo, nosotros como latinoamericanos, en ese sentido voy a decir una expresión algo polémica, pero bueno, nosotros como latinoamericanos no somos los mejores trabajadores por el tema específicamente de la productividad, no porque no le echemos ganas, sino porque no estemos ahí, sino sí estamos ahí, sí estamos dándole duro, pero justamente en el tema de productividad no tenemos las mejores estrategias de productividad, pero también tiene que ver con un segundo punto. Somos muy malos clientes. Como clientes en general ¿me haces caso a mí porque yo vengo a pagarte? Entonces, si yo digo que a las 10 de la noche me atiendes, a las 10 de la noche me atiendes. Si yo digo que tienes que hacerlo de esta manera lo haces. ¿Por qué? Porque yo tengo el dinero en la mano. Y eso es complejo porque justamente cuando tú comienzas a ver esto, y esto porque he platicado con gente de otros lugares de Latinoamérica, esto es una constante, esto es tengo que adaptarme yo al cliente en lugar de que el cliente también se adapte en buena medida a mis necesidades. Y esto es lo que pasa generalmente en las marcas multinacionales, eso es muy cierto, o sea, estamos hablando de entornos demasiado estructurados, pero muchas veces terminamos a las 5 o 6 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde ya no hay más. Y en ese sentido, esto también tiene que ver con cómo estamos nosotros asociados al tema de trabajo. Y la verdad es que en ese sentido estamos asociados a estirar la cuerda constantemente. Eso, y que tenemos la costumbre también de responder. Claro. ¿A qué voy? Acabo a las 6:10, quiero mi chamba. Oye, me pongo la camiseta por la chamba. Claro. Cuando en realidad tendríamos que poner límites. Entonces, digo, nos van a funar por esto. No, sí, y al final del día es un tema también de límites, eso que mencionas, sí. Sí, pero es más una cuestión de límites y, repito, normas muy culturales. Sí. Ahí sí, más que nada. Sí, claro, totalmente. Esto no significa que todos los trabajos sean así, no significa que todas las personas sean así, no significa que entonces pon límites estrictos a partir de ahora con todos tus clientes o con tu empresa, pero y sí entonces entender de dónde viene. Exactamente. Justamente es entender desde dónde está viniendo eso. Porque también viene justamente un segundo factor, que esto también tiene que ver, un tercer factor en realidad, esto que mencionabas, que tiene que ver con la ansiedad. Nuevamente, las listas de tareas infinitas. Interminables. Exactamente. Perdón que te interrumpa. Alguna vez justamente alguien me comentaba, es que tengo mi blog de notas. Y yo, bueno, pon la tarea en el blog de notas. Es que ya está lleno de notas, entonces ya no veo. O sea, ya me abruma tanto que lo dejo. Y ese es el verdadero problema. Claro, como no llevo un orden, una estructura, tablita de recordatorios, pues imagínate toda una plasta llena de post-its. No, pues me va a dar roña ver eso. Mejor lo ignoro. Y es ahí donde estas listas de tareas interminables hay que ser muy cautelosos, porque justamente tienes que encontrar algo que te sea funcional a ti, e incluso identificar. Si no te funcionan las listas, es completamente válido. Claro. Y no pasa nada.
nada, porque no a todos nos funcionan. Claro. Hay quienes llevan su agenda y su libretita y maravillosamente estructurados, pero hay muchos a los que no les importa. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, yo te diría, si tú tienes como todos estos post-its y hay algo que sí quieres hacer como tal y estás pensando en utilizar un post-it y ponerlo con todos los demás post-its, no lo hagas. Agarra el post-it y ponlo en algún lugar donde sí lo vayas a pelar. Exactamente, pases y sí sea visible para ti. Y que no tenga diferentes cosas a su alrededor. Por ejemplo, en tu puerta, ahí en medio, solito. Ponlo solito, porque no va a tener ruido visual a su alrededor. Y esto es un factor muy importante, porque lo que ocurre generalmente es con estas listas interminables o esta serie de post-its que están ahí en el corcho, en el corchote ese lleno de otros pendientes, lo que ocurre justamente es que termina por tener que ser tanto, y creo yo que todo merece urgencia e importancia, que al final del día nada de eso termina siendo urgente e importante, porque son demasiadas cosas que urgen, son demasiadas cosas que importan. Y cuando todo urge, cuando todo importa, significa que tienes demasiadas cosas que no urgen y que no importan en realidad. Exactamente. Para ir continuando justamente entre cosas que urgen y no importan, nos importan, pero no urgen, etcétera, etcétera. Bueno, otro hábito que justamente en lugar de ayudarte a subir tu estado de ánimo, pero por el contrario te lo disminuye, estar revisando, que lo primero que hagas en el día sea revisar correos. Revisar correos, revisar mensajes incluso, sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que hago esto para ver cómo van las cosas. Es que, o sea, sí, pero en realidad te estás sumergiendo a prioridades que todavía no te competen y no estás respetando tu momento del día. Claro. Lo cual, imagínate, sin apenas te estás levantando y despertando, noche medio pesada tal vez, y inmediatamente el celular y el rush de, híjole, es que esté pendiente, imagínate cómo te vas a poner en todos los sentidos. Claro. Entonces, en lugar de ayudarte, por el contrario, te estropean tu estado de ánimo y te pueden incluso provocar que te sientas menos productivo todavía. Claro, la contraparte también es hacerlo después de trabajar, que te pongas a revisar el celular después de trabajar, estar revisando los correos que llegan, estar revisando justamente toda la cadenita de correos que hay dentro de una situación. De hecho, en algún momento una persona me mencionó que estaba teniendo bastante estrés y bastante ansiedad en general en su día, y justamente fue muy interesante porque estábamos revisando un montón de estrategias. Llegó a una sesión y me dijo, me siento mucho mejor. Y yo, ¿qué hiciste? Desactivé las notificaciones después de las 6 de la tarde y fue como maravilloso. Exactamente, sí, porque si no todo el tiempo se siente como que debo estar pendiente del correo y del trabajo, y no necesariamente es así. Tenemos que darnos tiempo para nosotros mismos, y muchas veces el estar tan conectado a los correos y a las notificaciones no hace esto. De hecho, en ese sentido, eso es algo que ya está dentro de temas de normas, por ejemplo, de leyes de aquí en México. El tema de la NOM 035 lo contempla, que justamente es este tema de respetar los horarios. Efectivamente, nosotros que ahorita nos estamos dando como este tema de las de las evaluaciones. Justamente es algo que tiene que ser súper trabajado, súper establecido dentro de las empresas, efectivamente, sí, todo el tiempo. Eso, y si ya nos vamos a algo más coloquial, ojo, no necesitas trabajar en una multiempresa para poder estar sometido a este estrés. Algo que muy en lo personal, y tengo conflictos existenciales, es con el celular, pero sobre todo aquí sí, ya tengo de por sí un celular. Que, a ver, perdonen la expresión, pero hasta para cagar ahí está el celular, literalmente. ¿Cuál es el verdadero problema? Todavía súmale un reloj inteligente. Todavía súmale un anillo inteligente. Sí. Y súmale y el audífono, y que te esté llegando notificación aquí, notificación allá. Esto es abrumante. Claro. Y nunca te desconectas. Claro, tú ves tus estadísticas. ¡Qué productivo soy! O sea, sí, pero en realidad es que siempre estás tan pendiente a todos estos estímulos y no hay manera de frenarlos, que entonces, claro, vas a estar en ansiedad todo el tiempo. Sí, algo que me ha tocado muchísimo ver ahorita que mencionabas el tema del reloj inteligente. Toda esta gente que está hablando contigo y mientras está hablando voltea a ver el reloj y pone la mano y todo está hablando contigo y
y pone el reloj y pone la mano y está hablando contigo y pone el reloj y pone la mano y es como cuánto nivel de desconexión está existiendo en una sola conversación. De hecho, en algún momento justamente mi hermano me decía, oye, tú no tienes un reloj inteligente, ¿te serviría justamente para las consultas, para revisar? Y yo, no. O sea, si a mí me pones un reloj inteligente, ya de por sí estoy demasiado pegado al celular como para que todavía me compre yo un reloj inteligente y estar todavía más pegado al celular y estar más pendiente de todas las conversaciones. De verdad, es algo donde uno tiene que aprender a hacer a un lado, uno tiene que aprender a poner límites. Y creo que en nuestro trabajo no debería existir eso. Efectivamente. O sea, así como norma. Es demasiada distracción. Imagínate tu paciente llorando y tú... Y a cada rato, híjole, claro, no. Totalmente. Esto sí es complicado. Totalmente. Y ahí es donde también justamente vienen otros puntos, otros hábitos que pueden llegar a ser tóxicos para tu productividad. Decir sí a todo. Lo que muchas veces ocurre también es que para ser productivo terminamos diciendo que sí a cada proyecto que se nos presenta, a cada reunión que se nos presenta, a cada cita que se nos presenta, a cada cliente que se nos presenta, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que terminamos dedicándole demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado de nosotros a todos estos elementos que no debiesen ser tan importantes o relevantes para nosotros. Justamente, y es ahí donde nos sobrecargamos y en lugar de aumentar nuestra productividad, estoy haciendo, en realidad muchas de las veces estamos perdiendo tiempo en cosas que quizá no sean tan importantes, claro, y que por el contrario nos cansan más y nos ponen peor. Entonces, ten mucho cuidado porque ahí sí ve todo lo que te estamos señalando en este podcast. Entre más te satures de cosas, sí, se ve productivo, pero disminuyes ahí sí exponencialmente tu productividad. Exactamente. Entonces logras todo lo contrario y la disminuyes porque tu atención está en todos lados y en ninguno a la vez. Lo disminuyes porque estás muy cansado. Lo disminuyes porque todo el tiempo te están bombardeando y recordando de cosas cuando en realidad se trata de estar en un estado óptimo que me permita sacar lo que sí debo de sacar. Totalmente, que justamente viene a colación con el siguiente punto, que es el perfeccionismo extremo, que fue un poquito de lo que hablamos la vez pasada. Que tiene que ver justamente con esta necesidad de hacerlo, no solamente de tener un montón de cosas a tu alrededor o un montón de citas, sino de que hacerlas correctamente, hacerlas bien, dejarlas perfectamente, y que eso justamente lo que termina haciendo es que termina invadiéndote a ti en esta sensación o en este sentido de tengo que hacer tanto y además lo tengo que hacer bien, y lo que termina ocurriendo con esto es que termina generando burnout y termina generando inclusive depresión. Y entonces una persona, tú imagínate, una persona en burnout, una persona en depresión, no es una persona que sea muy productiva, y al final del día lo que está ocurriendo es que esta espiral de productividad te lleva a ese burnout, te lleva a esa depresión y eventualmente te lleva a ser poco productivo. Eso es parte de lo que nosotros también tenemos que tomar a consideración. Por esa misma razón, los descansos, los tiempos libres, las vacaciones, etcétera, son necesarias. Nosotros lo mencionamos en algún momento, necesitamos vacaciones, y nosotros sabemos muchas veces, sé que no se va a escuchar muy bien, pero incluso hay consultantes que nosotros decimos como que no se lo toman del todo bien el hecho de que tengamos las vacaciones porque no estamos para ellos, pero es necesario. Quieres tener desconecte. Exactamente, quieres tener un servicio de calidad, quieres tener un producto de calidad, quieres tener algo de calidad, también necesitas tener un descanso para ti porque no somos maquinitas, necesitamos descansos como seres vivos. Exactamente. Y para continuar justamente, ahí te van 3 hábitos que sí van a aumentar tu productividad. Y uno de ellos justamente va a ser priorizar el descanso. Ahí sí. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este afán de querer ser productivos, nos sale el tiro por la culata y es luego descanso. Y te repito, disminuyes tu productividad porque no estás al 100. Hay mucha gente a la que le funcionan estas técnicas Pomodoro de cada 25 minutos y un descanso de 5. Habrán quienes no, me incluyo en ese, para mí es muy poco tiempo el spam.
Sin embargo, es ahí donde tienes que empezar a identificar qué es lo que te funciona. Si echarte la siesta tal vez, si salirte por un cafecito, tomar el aire tantito para despejarte, pero estos descansos continuos que te mantengan en un estado óptimo, más que nada, pero no con este rush constante de querer acabar todo. Exactamente, esta técnica Pomodoro, la verdad es que hay mucha gente a la que le funciona bastante bien, la verdad es que también hay mucha gente a la que no le funciona del todo bien estos 25 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso. La verdad es que en ese sentido hay gente que funciona bastante bien con este tipo de técnicas. Yo ahí más bien te mencionaría, intenta aplicarlo y ve si te funciona, porque también esto es lo que muchas veces ocurre. Si uno no tiene la suficiente disciplina o el suficiente como autocuidado, si lo puedo decir de alguna forma, lo que termina ocurriendo son 25 minutos de trabajo por media hora de descanso. Exactamente, y si no, muchas veces termina siendo peor. Entonces, generalmente tú también tienes que ir identificando, no, a mí me funciona centrarme y echarme 40 minutos, una hora en una actividad y después descanso. Ok, perfecto, hazlo así. Entonces, es algo que tenemos que tomar a consideración. Ahí yo te voy a compartir una, por ejemplo, también ir con respetar estos descansos y tus tiempos. Digo, yo orientado un poquito más hacia la procrastinación, cuando tengo que hacer algo en ocasiones, pero donde también me doy cuenta que el forzarme a sacarlo en ese momento cuando no estoy bien, me sale peor, porque lo que podría yo sacar en una hora, me tardo 2 horas y media con sufrimiento. Claro. Hoy por hoy, ya cuando me pasan ese tipo de cosas, obviamente si ya es una entrega de mañana, me conozco, sé lo responsable que soy, no lo voy a dejar pasar, pero cuando todavía tengo tiempo y me quiero forzar a acabarlo en ese momento, es donde, a ver, Mónica, aquí necesitas un break o simplemente poner en pausa esta actividad para posteriormente hacerla. Claro. Pero ya con la mente un poquito más despejada. Exactamente. Por esa misma razón también, segunda técnica, segundo punto a tener a consideración, priorizar el sueño, porque también priorizar el sueño es uno de los elementos más importantes. Me pasa a mí, por ejemplo, cuando conozco deportistas o algo similar, deportistas que se durmieron tarde y tienen que entrenar al día siguiente a las 5 de la mañana y dicen, no, es que me tengo que levantar y tengo que hacer y tengo que trabajar y tengo que, me tiene que rendir el cuerpo, y termina por no rendir y terminan por hacer tiempos que no quisieran hacer, terminan por no estar atentos a su trabajo, aunque no sea un tema de deporte. Y justamente lo que yo normalmente les menciono a estas personas es, ok, vale, sabes que tu cuerpo funciona mejor con descanso, ¿verdad? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Darle el día de hoy a tu cuerpo un poco de descanso para que el día de mañana pueda trabajar mejor? ¿O prefieres que el día de hoy no le des el descanso suficiente, trabajes a medias y el día de mañana tampoco le des el descanso suficiente y también trabajes a medias? Entonces termina siendo básicamente lo mismo. Ojo, esto no significa, bueno, entonces me voy a echar el día de hoy, el día de mañana, pasado mañana, y así me la llevo todos los días con que mi cuerpo necesita descanso. No, también hay que aprender a tomar descansos. Lo primero es, empieza a revisar tu rutina también inclusive antes de dormir. Muchas veces nos pasa que ya me duermo a la medianoche porque estoy viendo reels, porque estoy viendo una serie, porque estoy viendo una película y me necesito despertar a las 6 de la mañana. Son 6 horas de sueño. Hay gente a las que les funciona muy bien, pero en los temas de investigación por lo menos nos dicen que de 7 a 8 horas nos permite un mejor sueño y más reparador. Entonces, eso también es algo a tener a consideración. Y por último, y para cerrar también, muy importante, hábitos que sí te van a ayudar, ejercicio regular. Si eres team, no me gusta hacer ejercicio, una disculpa de antemano, pero bueno, ojo, lo tienes que empezar a incorporar como un hábito y también encontrar un ejercicio que a ti se te acomode. No necesariamente tiene que ser gym, no necesariamente tiene que ser el pilates, ahorita que está de moda, claro. No necesariamente en su momento tenía que ser CrossFit, más bien lo que a ti se te acomode, pero esto, ya que liberas endorfinas y también te sirve como un desestrés maravilloso ante las situaciones cotidianas de la vida. Exactamente. Ahí, por ejemplo, dato de la Universidad de Bristol, los empleados que hacen ejercicio en su día de trabajo reportan mejoras del 15% en su desempeño laboral. Yo sé que quieres ser muy productivo, entonces también tenemos que encontrar un espacio para poder hacer ejercicio. Entonces, son algunos de los elementos a tener a consideración, de hecho, y también en ese sentido nos gustaría que tú nos escribieras en la cajita de comentarios qué cosas te permiten ser un poco más productivo, que en realidad
se van un poquito de la norma de lo que la mayoría de la gente nos dice. No llenas tu agenda, no estás todo el tiempo con citas, no estás todo el tiempo teniendo tareas que realizar. ¿Qué cosas haces tú que has notado que te ayudan a ser un poco más productivo? Nos encantaría leerte y nos encantaría saber qué es lo que piensas sobre este tema. Sí, bueno, si este podcast te gustó, te pedimos que le toques a la campanita, que le des like, que te suscribas también. Si nos estás escuchando desde Spotify, te pedimos que le compartas este reel a ese compañero o amigo tuyo que quiera ser súper productivo y nomás no la arma. Ya se te quedaron los reels porque dijiste que compartieran los reels, que comparten el podcast. Ay, perdón. El podcast completo, una disculpa, sí. Es la costumbre. Y sobre todo esperamos que algo de lo que hayamos mencionado, algo de lo que hayamos dicho, te haya hecho clic, te haya cuadrado de alguna forma, te pueda funcionar también, y también escríbenos sobre qué otros temas quisieras que fuéramos abordando. Ya sabes que tenemos esta serie de Conversando con el Elefante donde hablamos sobre estos temas. Tenemos la serie justamente del caso Sofía, donde Sofía básicamente es una persona donde vamos trabajando el tema de sesiones. Tenemos el caso Luis, donde hacemos básicamente sesiones con Luis, que tiene diferentes dificultades, como si fuera un paciente. Entonces, si quieres que trabajemos algo de esto y que platiquemos algo de esto dentro de otros podcasts, por favor, escríbenoslo en la cajita de comentarios. De mi parte, Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Te agradecemos un montón por haber escuchado este podcast el día de hoy, y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.